Para poder escuchar la palabra del Señor, para poder cantar al Señor, para poder orar y también para estar juntos, para animarnos mutuamente. Así que somos muy bendecidos de poder estar acá. ¿Todos tienen asiento? ¿O hay algún lugar al lado tuyo quizás? Si hay lugares, ahí hay lugar para los que necesitan. Atrás hay lugar también. A ver, Walter, levanta tu mano de vuelta para que vean. Ahí donde está Walter hay lugar también. Acá adelante hay lugar. Muy bien, hay mucho lugar todavía. Tienen que evangelizar más. Mucho lugar en la iglesia. Bueno, ¿qué les parece si oramos y nos metemos de lleno en la palabra del Señor? Amén. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos estar acá reunidos. Señor, estamos reunidos en tu nombre. Estamos reunidos por tu nombre. Estamos reunidos acá, Señor, por tu gran misericordia, porque un día nos rescataste, porque un día abriste nuestros ojos, porque derramaste tu amor en nuestras vidas, porque abriste nuestros ojos y pudimos ver tu hermosura. Entonces venimos juntos como familia para alabarte, para cantarte a una sola voz y para orar juntos, Señor, para presentarnos delante de tu trono con confianza. A pesar de nosotros mismos, Señor, nos acercamos con confianza por lo que ha hecho Jesús en la cruz. Y Señor, también venimos a escuchar tu palabra para que tú nos hables, para que nos alimentes, para que nos guíes, para que nos corrijas, para que puedas moldear, Señor, nuestra fe. Nosotros queremos conocerte más, queremos amarte más, queremos servirte más. Y Señor, si alguna persona en este lugar aún no te conoce y está acá por diferentes motivos, que puedas obrar, Señor, que tu palabra la pueda alcanzar, que pueda conocer el amor que hemos conocido nosotros, que pueda conocer, Señor, tu santidad, que pueda reconocer su situación, su condición, y que tú seas exaltado, Señor. Este culto es un homenaje para ti, Señor. Estamos reunidos acá para exaltar tu nombre. Entonces te pedimos que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, que la podamos ver guiados por tu Espíritu, y que podamos seguir, Señor, adorándote durante este tiempo. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén. El título de este sermón es Arruinarse con Dios. Está basado en Hebreos 11, del 23 al 40, la última sección del capítulo 11, denominada Los héroes de la fe. Y mientras van buscando y esperamos ahí en el texto, quiero compartir la historia de Sara y Arni con ustedes, que ustedes no conocen. Corría los años 50 y un matrimonio de Estados Unidos decidió dejar la comodidad del primer mundo para ir como misioneros a Bolivia, para trabajar en un orfanato y para plantar iglesias. Ahora, quiero que se imaginen en la Bolivia de los años 50, ¿sí? Donde no había mucho desarrollo, no había muchas carreteras. De hecho, ellos ni siquiera tenían electricidad en su casa y ellos vivían en la ciudad. Pero ninguno de estos desafíos se podía comparar con una de las tragedias que les tocó vivir. Uno de sus hijos, cuando tenía 4 años, bebió el combustible de una de las lámparas que usaban para iluminar la casa. Y por más que lo llevaron rápido al hospital, el niño falleció. Arni, este misionero, tuvo que cavar la tumba con sus propias manos de su hijo. Cualquiera en su lugar se hubiera regresado a Estados Unidos a vivir el sueño americano. Tranquilo, hacer dinero, tener su casa, su comodidad. Pero ellos siguieron cuidando niños en el orfanato, plantaron más de 20 iglesias. Dios los estaba usando. Pero, a pesar de que Dios los usaba y que ellos solamente estaban ahí para servir al Señor, fueron criticados, los traicionaron innumerables veces, los estafaron. Y una vez más, la tragedia golpea a la familia. Un borracho se cruzó delante de ellos, lo atropellaron,
y terminó falleciendo. Y como eran extranjeros en esta época, quisieron quitarles mucho dinero, los amenazaron con ponerles en la cárcel, obviamente no había mucha justicia. Sabemos que hoy en día en nuestros países latinoamericanos a veces no hay mucha justicia, imagínense en los años 50. Le sacaron mucha plata y no les quedó otra opción que abandonar su amada Bolivia. Y se fueron a Uruguay. Era plena dictadura militar. Le hablaron de Cristo a mucha gente, entre ellos una mujer. Y esa mujer le compartió el Evangelio a sus hijos. Y esos hijos me compartieron el Evangelio a mí. Entonces soy producto del ministerio de Sara y Arnie. Y los conocí personalmente tiempo después. De hecho, ellos plantaron la iglesia de la cual yo vengo en Uruguay. Sirvieron 25 años en Bolivia, 15 años en Uruguay y 3 años en Puerto Rico. Muchos podrían decir que hubieran tenido una mejor vida en Estados Unidos. Muchos podrían decir que de hecho seguir a Cristo les arruinó la vida. Desde la perspectiva del mundo, los hombres y mujeres de Hebreos 11 fueron un desastre. Tenemos que ser honestos. Si vos ves la lista de hombres y mujeres que hay en Hebreos 11, fueron un desastre. Arruinaron su vida. Porque la verdadera fe muchas veces parece ruina, pero en realidad es la única ganancia eterna. Y con eso en mente me gustaría que podamos leer este último tramo de Hebreos 11, versículos 23 al 40. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Hasta ahí la palabra del Señor, queridos hermanos. El pasaje lo
puedo dividir en 3 partes. Del 23 al 29 vemos una fe que renuncia y obedece. Del 30 al 35a, la primera parte del versículo 35, vemos una fe que conquista, una fe que vence. Del 35b al 40 vemos una fe que sufre y que espera algo mejor. El texto comienza con elecciones difíciles. Los padres esconden a Moisés, Moisés rechaza al palacio, Israel cruza el mar. Vemos decisiones costosas, pero todavía no vemos tragedias. El costo es renunciar, obedecer, confiar. Moisés deja el palacio, se identifica con los oprimidos, se identifica con el pueblo de Dios, escoge el oprobio de Cristo. Luego vienen los triunfos, en los versículos del 30 al 35a. Y aquí el tono sube. Caen las murallas de Jericó, Rahab es salvada, los reinos son conquistados, el fuego es apagado, hay resurrecciones, hay victoria, hay triunfo. Ahora la fe se ve espectacular. Los primeros versículos la fe se ve costosa, demanda obediencia, demanda movimiento, pero ahora sí la fe tiene sentido, se ve espectacular. Hasta acá, el sermón podría ser el típico mensaje que escuchamos tan a menudo: confía en Dios y todo te va a ir bien. Confía en Dios y vas a ver milagros. Muchos usan este texto sin contexto. ¿Y qué te dicen? Somos hijos del Rey. Por la fe todo es posible. Para Dios nada es imposible. Confía, tenés fe, declaralo. Todo te va a ir bien. Pero hay un giro en el texto. En la segunda parte del versículo 35. A mitad del versículo aparece una palabra clave que la gran mayoría de nosotros la leemos rápidamente. La palabra clave que cambia todo es otros. Otros. Por un lado tenemos, obedecieron a Dios, lo siguieron. Después recibieron milagros, victorias, el fuego se apagó, el otro ejército fue derrotado, todo está bien. Pero hay otros. Hay un cambio de dirección. Tenemos a estos. Tenemos personas que fueron obedientes y que todo les fue bien, que vieron sus victorias. Y después tenemos otro grupo de personas donde hay milagros, hay victoria, vemos que todo como que les funcionó, humanamente hablando, la fe. Pero hay otros. ¿Qué pasa con estos otros? El tono cambia completamente. Ahora, la fe no produce victorias visibles. Y esta es la parte que a veces no se predica tanto. Ahora la fe, recuerden, esto es un discurso, el autor de Hebreos está por la fe, o sea, por su confianza, y vemos que esta fe produce algo. Produce obediencia, produce victoria, pero hay otros. También por la fe. ¿Y qué produjo la fe? Tortura, burlas, prisión, azotes, cadenas, cárcel, fueron apedreados, aserrados, muertos, vivieron en cuevas. Parece que cada frase es más dura que la otra. La gran mayoría de los predicadores, si les haces una pregunta sobre esto, quizás te va a decir, les faltó fe, no tenían fe, fueron desobedientes. No eran hijos del rey. No declararon con suficiente fe. Pues esto no es lo que enseña el texto.
Estamos precisamente viendo la fe de las personas que nos precedieron. Por la fe fueron torturados. Amén. Por la fe fueron apedreados. Por la fe fueron aserrados. La tradición cuenta que probablemente eso se está refiriendo a Isaías, quien fue aserrado cuando estaba en un árbol. Este es el punto emocional más alto del pasaje. Y justo ahí, en este momento, aparece una frase. La frase es espectacular. De los cuales el mundo no era digno. Por las dudas, por si estabas pensando, bueno, les faltó fe, no habían hecho el devocional, no habían ido a la iglesia, no estaban tan firmes. Por las dudas, que se nos pase eso por la cabeza, el texto dice, de los cuales el mundo no era digno. Entonces, el mundo, la sociedad, dice, estos son unos perdedores. Estos están arruinados. Mirá cómo les va, mirá cómo terminaron. Viviendo en cuevas, torturados, cárcel, separados de su familia, sus bienes confiscados. Están arruinados. Los arruinó. ¿Alguna vez escuchaste eso? Ay, sé por qué voy a la iglesia, desde que empecé a ir a la iglesia cada vez me va peor. Dios dice, el mundo no merece personas así. Por si nos queda alguna duda, el texto está exaltando la fe de estas personas. La verdadera fe, mis queridos hermanos, no depende del resultado. La verdadera fe no depende del resultado. Dios es bueno cuando nos sana. Dios es bueno cuando no nos sana. Confío en Dios cuando puedo cambiar el auto. Confío en Dios cuando no puedo cambiar el auto. Confío en Dios cuando parece que todo va bien y confío en Dios cuando las cosas parece que no van bien. Dios es digno cuando me siento fuerte y caminando cerca del Señor. Dios es digno cuando me siento débil y cuando parece que no tengo fuerzas para seguirlo. Cuando no me siento digno de levantar mi mirada y orar a Él. Algunos por la fe derribaron murallas. Otros por la fe fueron apedreados. Nos gusta predicar de Jericó. Nos gusta cantar de Jericó. Hay iglesias que se ponen a dar vueltas, ponen en alabanza, todo, ¿no? Porque esa fe queremos. Queremos que caigan las murallas y todavía le agregan las murallas financieras, las murallas del amor. Pero ambos tenían la misma esperanza. Tenían la misma esperanza, la misma fe, el mismo objeto de la fe, tanto el que fue partido al medio dentro de un árbol, como aquel que vio a su ser querido resucitar. Porque la verdadera fe no se mide por lo que pasa en esta vida, sino por lo que Dios ha prometido para la próxima. Déjame repetir eso una vez más. La verdadera fe no se mide por las circunstancias de esta vida, sino por las promesas que tenemos para la próxima. La fe no siempre produce victorias visibles. Y si no lo sabés, no lo entendés, si vos no abrazás esta verdad, entonces te vas a desanimar muy rápidamente. Porque déjame decirte, tu vida no va a ser siempre así. No todo lo que declares se va a dar. No siempre te vas a salir con la tuya. No todas las circunstancias van a ser buenas. No siempre vas a poder comprar lo que querés, ahorrar lo que querés, conquistar lo que querés. No siempre. No siempre. Es súper triste, súper irónico cuando pastores dicen que no podés enfermarte porque sos hijo del rey.
y terminan muriendo de cáncer. Es triste. No lo digo en tono de burla, es triste. Por eso tenemos tantas personas desfilando por las iglesias y después apartándose. Porque fueron desolados. Me dijeron que si yo lo traía acá se iba a sanar. Y después la persona no se sana. Entonces ¿Dios es malo? ¿O le echan la culpa? No tuviste suficiente fe. Entonces, no tengo suficiente fe. Entonces, ¿qué hago acá? Quizás no es para mí. Pero acá el enfoque no está en las personas. Y lo vamos a ver en el texto. ¿Dónde está el enfoque? Fe es cuando hay victoria. Fe es cuando no ves la promesa. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido. Todos. El que recibió a sus muertos de la resurrección, como aquel que estaba en la cárcel. Todos. Aquel que vio los muros caer y la victoria de Dios contra los paganos, como aquel que estaba en la cárcel. Todos alcanzaron buen testimonio de la fe. Por la fe, ellos confiaban. Tenían su confianza en Dios. Pero no recibieron lo prometido. Vamos a profundizar en eso en instantes. La pregunta que nos podemos hacer acá es, ¿valió la pena su fe? ¿Valió la pena? Porque parecen arruinados. Versículo 40. Proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Me encanta esa expresión, algo mejor. Algo mejor. Nosotros a veces nos queremos conformar con migajas. Podemos sentarnos a la mesa, tener un banquete con el rey, nos da acceso, podemos sentarnos a su lado, hablar con él, pero nosotros andamos como perros mendigando migajas que caen de la mesa. Pero Dios ha preparado algo mejor. En otras palabras, busca las cosas de arriba. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Busquen las cosas de arriba. Dejen de enfocarse en lo terrenal. ¿Tenés circunstancias buenas? Buenísimo. ¿Podés comprar una casa propia? Buenísimo. ¿Pudiste llegar a fin de mes con las cuentas? Buenísimo. ¿Tenés salud? Gloria a Dios. Usala para servir al Señor. Buenísimo. Pero las circunstancias no determinan tu relación con Dios. Podés perder la salud. Podés perder un ser querido. Podés morir. Te puede ir mal la inversión. Podés perder tu dinero. Dios no siempre va a responder todas nuestras oraciones con sí. Si no, sería un genio de la lámpara. Todo el mundo sería cristiano. Froto, Señor, quiero una esposa. Ping, esposa. Señor, quiero un auto nuevo. Auto nuevo. Señor, quiero un trabajo mejor, más tranquilo. Ping. Pero Dios no es el genio de la lámpara. No es Papá Noel. Dios muchas veces obra para revelar lo que hay en nuestro corazón, para sacarle una adoración más profunda, más genuina, no tan artificial. Ese es nuestro Dios. Nos ama tanto que no nos da todos nuestros caprichos. Y mirá para atrás, pensá un poquitito para atrás. Si Dios te hubiera dado todos los deseos de tu corazón, ¿dónde estarías hoy? Dios es sabio, Dios sabe más que nosotros. Podemos confiar en Él. Algo mejor. Dios proveyó algo mejor, dice, para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. El autor está diciendo algo que es muy fuerte. Los héroes de la fe en el Antiguo Testamento murieron sin ver el cumplimiento final de la promesa de Dios. Porque ellos esperaban a Cristo. Y esa es la misericordia de Dios. Ellos confiaron, sufrieron, murieron, pero no vieron lo que nosotros podemos ver hoy en día.
Estos hombres y mujeres de Hebreos 11, humanamente, a los ojos de este mundo, estaban arruinados. Arruinados. Algunos perdieron su reputación, otros perdieron la libertad, otros perdieron la vida. Y todavía dice que murieron sin ver lo prometido. Estaban arruinados, más perdedores a los ojos de esta sociedad. Pero Dios no los había olvidado, porque Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios estaba escribiendo una historia más grande, porque lo que ellos esperaban, nosotros ahora lo vemos en Cristo. La lógica del pasaje creo que es bastante sencilla. La fe puede traer victorias, gloria a Dios. La fe puede traer sufrimiento, gloria a Dios. Pero la fe siempre apunta a algo mejor. La fe siempre apunta a algo mejor. Y ese algo mejor es Cristo y su reino eterno. Algo mejor. Nosotros en Cristo, nosotros podemos decir esa frase, lo mejor está por venir. Lo mejor ya vino y lo mejor va a regresar. Nosotros podemos decir, lo mejor está por venir. No significa que las circunstancias van a mejorar. Espero que haya quedado claro a la luz del texto. A veces las circunstancias no mejoran, pero algo mejor. La fe parece ruina cuando la mirás con los ojos de esta vida, pero cuando vos la mirás a la luz de la eternidad, es la única inversión que nunca fracasa. Hablando en términos financieros, vos haces una inversión y hay un riesgo, vos podés perder o podés ganar. Pero con la fe en Cristo es una inversión eterna que nunca falla. Fíjate que el autor no está contando historias del pasado solo para inspirar. A mí me encanta el autor de Hebreos en esta carta / sermón, porque él no es un coach motivacional. No está simplemente, no, miren, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, no nosotros, pero ¿qué es lo que se hace en muchas iglesias hoy en día? ¿Qué es lo que hicimos nosotros quizás en el pasado? Toman estas historias y, ¿verdad? La fe de Moisés, la fe de David, vence tus gigantes. Pero no es lo que está enseñando el texto. No está contando historias para inspirarnos simplemente a ser mejores. Está hablando directamente a cristianos que están sufriendo. Muchos de ellos, de la audiencia original, los que están recibiendo esta carta, estaban siendo perseguidos, torturados y estaban pensando seriamente en abandonar la fe. Veían que sus seres queridos morían, veían que sus seres queridos desaparecían, veían que sus seres queridos sufrían, algunos estaban en la cárcel, había miedo, había nerviosismo. No nos imaginemos la iglesia todo cantando, adorando, ahora vienen a buscarnos, vamos a la cárcel, vamos a hacer un culto, un ministerio carcelario. No, estaban nerviosos, estaban tristes, estaban orando, sí. Estaban deseando que no vinieran. Hay abuelitos, hay niños, hay jovencitos. Desapareció el vecino. Te obligaron a confesar que Jesús no es el Señor. O sea, estamos hablando de un contexto de nos cuesta tanto transportarnos a lo que es la iglesia perseguida. Y eso mismo no quedó hace 2000 años. Esto mismo está sucediendo hoy en muchos países. Y más cercanos a veces de lo que nosotros pensamos. Este contexto de persecución también se da en Colombia, en México, en Cuba, en Nicaragua, y ni que hablar en otros lugares. Estas personas están pensando en abandonar la fe. Entonces viene esta carta, donde le muestra a los cristianos que hay gente que los precedió, que por la fe habían sufrido insultos, habían sufrido persecución pública, habían perdido propiedades, habían estado en prisión.
lo mismo que estaban viviendo ellos. ¿Pueden ver cómo se identifican, cómo se podían identificar? Vamos a leer el capítulo anterior, capítulo 10, versículos 32 al 34. Hebreos 10, 32 al 34. Dice así la palabra del Señor. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Y podríamos seguir leyendo el texto, pero esto es lo que da lugar a Hebreos 11, el famoso pasaje de los héroes de la fe. Los héroes de la fe se dan en un contexto de persecución. Le están hablando a un pueblo que estaba viviendo exactamente lo mismo que muchos del pueblo de Dios vivieron anteriormente. Entonces les dice, no abandonen la fe, no abandonen. Ustedes están sufriendo oprobio. Moisés escogió el oprobio de Cristo. Ustedes no saben lo que va a pasar en el futuro. Moisés se movió como viendo al invisible. ¿Ustedes los están persiguiendo? Bueno, a los profetas, a los patriarcas, a ellos también los persiguieron. ¿Creen que la promesa del Señor se está demorando? Bueno, ellos murieron sin ver la promesa cumplida. Pero valió la pena. Valió la pena. La presión de este pueblo era muy fuerte. Volver al judaísmo significaba menos persecución. Entonces la pregunta era real. ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena seguir a Cristo? Para el judaísmo, una de las figuras principales es Moisés. Habló de Abraham, otra de las figuras principales anteriormente, pero en este pasaje se encuentra Moisés. El autor resalta 3 decisiones radicales de Moisés. Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Nosotros lo decimos levemente, ¿no? O sea, imagínate. Rechazó ser el hijo de la hija del Faraón, que era considerado un dios. Prefirió sufrir con el pueblo de Dios, se identificó con el pueblo de Dios. No era simplemente un revolucionario medio hippie, ¿no? Que hay los oprimidos y busca una causa para luchar. No, él se identificó con el pueblo de Dios. Por eso tenemos un lenguaje cristocéntrico. Él está creyendo en la promesa del Mesías, él se identifica con el pueblo de Dios. Y dice que consideró el oprobio de Cristo como una mayor riqueza. Estas 3 cosas reflejan exactamente lo que los cristianos del libro de Hebreos estaban enfrentando. Esta iglesia también tenía que decidir comodidad o fidelidad, seguridad o Cristo, reputación o fe. En otras palabras, el autor de Hebreos le dice, Moisés es un espejo. Mírate. Acordate, Moisés. ¿Vos amás a Moisés? ¿Es nuestro referente? Bueno, acordate lo que él pasó. Lo tuyo no es tan raro. Capaz que pobres habían pasado por una iglesia de la prosperidad y les habían lavado el cerebro, que todo les iba bien en la vida. Y el autor de Hebreos le dice, no es así. Acordate de Moisés. Es como si el autor de Hebreos les dijera, ustedes no son los primeros que tienen que elegir entre seguridad y Dios. No son los primeros que a pesar de tener fe y de seguir a Cristo, las cosas no les va bien. Moisés también tuvo que elegir.
Y si hubieras estado ahí en Egipto, la decisión de Moisés es una locura. Una locura. Cualquiera de sus amigos egipcios, ¿estás loco, Moisés? ¿Vos te das cuenta de todo lo que tenés? ¿Vos te das cuenta hasta dónde llegaste y vas a dejar todo esto para identificarte con el oprobio del Mesías, de aquel que va a venir? ¿Se dan cuenta que esto es una locura? ¿Se dan cuenta la fe de Moisés? Moisés perdió el palacio, perdió la riqueza, perdió el poder, perdió el futuro político. Desde la perspectiva egipcia, Moisés arruinó su vida. Arruinado con Dios. Pero el texto continúa y dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahora, recordá el contexto, a quién le está escribiendo esta carta el autor de Hebreos. Y fíjate lo que le dice. Fíjate lo que le dice. Porque Moisés no estaba loco. Moisés tenía puesta la mirada en la recompensa, en el galardón. Y después de este ejemplo de Moisés es que vienen estos dos grupos. Hay gente que ve milagros y que ve victorias, de los versículos al 30 al 35. Pero también hay otro grupo de personas que sufre y muere, del 35 al 38. Entonces esto es importante. No tenemos que perder esto de vista. La fe verdadera no garantiza un tipo específico de resultado. La fe verdadera no garantiza un tipo específico de resultado. Algunos conquistaron reinos. Amén. Gloria a Dios. Otros fueron asesinados. Pero ambos igualmente son héroes de la fe. El autor dice sobre los que sufrieron, de los cuales el mundo no era digno. Versículo 38. Entonces, la sociedad, el mundo, la sociedad, este sistema, piensa que esta gente no vale nada. No vale nada. Están en la cárcel, son pobres, les están persiguiendo, están sufriendo, no pueden tener todo lo que quieren, no pueden trabajar donde quieren, no pueden ni siquiera caminar libremente. Están muriendo. ¿No? O sea, para el mundo no valés nada. El mundo te respeta y te aplaude cuando puedes sacar algo de vos, cuando puedes tener un beneficio. Acordate el hijo pródigo, después que gastó toda la plata, ¿dónde estaban todos los amigos? Esto es lo mismo hoy en día. ¿Vos pensás que toda la gente esta te quiere, te ama? Mirá imagínate si perdés todo. Quiero ver quién te va a visitar. Esto es lo que el mundo piensa de la sociedad. Pero Dios dice, el mundo, esta sociedad, no merece personas así. Nosotros estamos acá como peregrinos, como extranjeros. Estamos en una tierra pagana porque tenemos una misión. Tenemos que extender el reino de Dios, tenemos que compartir la buena noticia. Dios nos quiere usar, no porque nos necesite, para rescatar personas. Nosotros también fuimos paganos. Y alguien, como Sara y Arnie, dejaron su comunidad para compartir el evangelio con alguien, y ese alguien le compartió a ese alguien. Pero este no es nuestro hogar. Es hasta normal y está bien que la gente piense así de nosotros. Desde el punto de vista del mundo, los creyentes de Hebreos eran unos fracasados, estaban arruinados. Habían perdido propiedades, seguridad, reputación. Pero Dios dice, el mundo no era digno de ellos. Si vos mirás solo esta vida, la fe parece ruina. Porque el mundo, esta sociedad, va a mirar a los creyentes, va a mirar sus vidas y va a decir, ¿estás desperdiciando su vida? ¿Cómo que te estás guardando para el matrimonio? ¿Por qué no estás disfrutando del mundo? ¿Cómo que estás esperando por un cristiano? ¿Cómo que no puedes salir con cualquiera? ¿Cómo que no puedes disfrutar de
de tantas cosas que este mundo tiene. Para el mundo, para la sociedad, esto es una locura. Pero Dios mismo es el que dice, el mundo no merece personas así. Entonces vos podés tener fe en Dios, una fe que renuncia, una fe que obedece, lo vemos del 23 al 29. Podés tener una fe que produce victorias sorprendentes y gloria a Dios. Todos somos testigos acá de la provisión de Dios a último momento, de la sanidad de Dios, de que abre un camino donde no lo hay, de nuestra propia salvación. Hemos visto el obrar de Dios, nosotros creemos. Pero también hay una fe que sufre, 35 al 40. Porque la fe verdadera nunca depende del resultado, incluso cuando parece derrota. El versículo 40 cierra todo, explica todo. Dios había provisto algo mejor. Ellos murieron sin verlo, pero nosotros sabemos que ese algo mejor es Cristo. Sí, algunos por la fe derribaron murallas, pero otros fueron apedreados. Pero todos tenían la misma esperanza, algo mejor. Una vez más, queridos hermanos, la fe, por el contrario de lo que hemos escuchado tantas veces, la fe no se mide por lo que pasa en esta vida, sino por lo que Dios ha prometido para la próxima. Este es el énfasis del texto. La verdadera fe persevera, tanto en victoria como en sufrimiento, porque espera la promesa futura de Cristo. La verdadera fe persevera. Los verdaderos creyentes siempre han sufrido por la fe. Han sufrido vergüenza, han sufrido persecución, han sufrido pérdida, han sufrido muerte. Pero nosotros tenemos que tener el Evangelio en perspectiva. El Evangelio aparece en este texto. Versículo 26 habla del oprobio de Cristo. En el 35 habla de una mejor resurrección. En el 40 habla de la promesa cumplida de Cristo. Todo esto se encuentra su cumplimiento en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en la salvación que Él vino a traer. Porque este es el punto. La verdadera fe valora a Cristo más que el éxito, la seguridad o la vida misma. La verdadera fe valora más a Cristo. Cristo es mejor, es mayor que mi propia vida y que las circunstancias que la rodeo. Por eso tengo que perseverar. El galardón por el frente, como viendo al invisible. Puedo dejar los placeres del mundo. Puedo ir más allá de las circunstancias por la promesa que tengo por enfrente. Entonces, algunas consideraciones. La fe no promete comodidad. La fe no promete comodidad. Seguir a Cristo puede implicar pérdida. Y si seguís a Cristo hace unos años, hay cosas que tuviste que perder por seguirlo. El sufrimiento no significa fracaso espiritual. Nuestra esperanza final es la resurrección. Ahora, si no sos cristiano, déjame decirte que el mundo ofrece recompensas temporales. El mundo te aplaude, te ofrece cosas, pero son temporales. Cristo ofrece una promesa eterna. Me encanta el pasaje donde le pregunta a Jesús a sus discípulos si lo van a seguir. Y Pedro le dice, ¿y a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, si vos querés fiesta, vos querés baile, vos querés diversión, pecado, cualquier cosa, sí, andá al mundo. Pero si vos querés palabras de vida eterna, solo Cristo. La verdadera fe requiere renunciar a confiar en este mundo. La fe verdadera prefiere a Cristo sobre esta sociedad. Recordad el versículo 40. Dios había provisto algo mejor para nosotros para que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros.
Y este algo mejor es la plenitud de la promesa en Cristo. La resurrección, la vida eterna, la comunión consumada en Jesús. Estos ejemplos de Hebreos 11 escogen a Dios a pesar de la adversidad, porque esperan una promesa futura. Cada héroe de la fe renunció a lo temporal, porque había algo mejor que Dios les prometía. Aunque ellos no lo vieran completamente, pero confiaron en lo que Dios había prometido. Entonces, nuestra esperanza no es temporal. Nuestra recompensa es eterna. No busques seguridad, no priorices la comodidad, no protejas tu reputación, no te aferres a esta vida. Aunque el mundo diga que es una locura. Ellos parecían perderlo todo, pero en realidad eran los únicos que estaban ganando. La verdadera fe muchas veces parece una mala decisión. Parece pérdida, parece fracaso, parece ruina. Pero no es una ruina real, sino una ruina desde la perspectiva del mundo. No veas las cosas desde la perspectiva del mundo. Dios dice que detrás de esta aparente ruina hay algo mejor. Y no lo voy a predicar, pero no te pierdas el próximo domingo. Hebreos 12, 1, 2. Fíjate en el contexto que está. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mi querido hermano, fija tus ojos en el héroe de los héroes. Déjame terminar con la historia de Adoniram Hudson. Fue uno de los primeros misioneros protestantes a Birmania. Pasó 17 meses en prisión, su esposa murió, sus hijos murieron, sufrió enfermedades y durante muchísimos años no vio una sola conversión. Arruinado estaba. Pero después de 6 años de ministerio, tenía un solo convertido. Muchos habrían pensado, este hombre desperdició su vida. Pero cuando murió Adoniram Hudson, había más de 100 iglesias, miles de creyentes, una traducción de la Biblia al birmano que todavía se usa, y miles de cristianos hoy en día en Myanmar pueden trazar su fe hasta el trabajo de Adoniram Hudson. Parecía ruina, pero Dios estaba escribiendo una historia más grande, porque Dios siempre tiene preparado algo mejor para aquellos que confían en Él. Mis queridos hermanos, vale la pena arruinarse con Dios. Amén. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos acercarnos al texto. Y te damos muchísimas gracias que tenemos este tipo de textos. Porque tú no eres un Dios que nos promete, Señor, para después no cumplir. O que nos dice que todo es lindo, que todo es bonito, que todo va a estar bien, para que después nos sorprenda la tribulación. Tú nos advertiste que hay un costo que pagar. Y nos advertiste lo que este mundo dice de nosotros. Nos advertiste cómo este mundo nos va a tratar y cómo esta sociedad va a responder a nosotros. Pero Señor, nosotros te damos gracias que tú nos recuerdas que tú eres digno, que vale la pena confiar en ti más allá de las circunstancias, que hay algo mejor que viene. Y eso mejor no está en este mundo, Señor. No está en el banco. Está en la eternidad, Señor. Y te pedimos que tú puedas fortalecer nuestra fe. Acá hay personas que probablemente están desanimadas o cansadas o que se sienten perdidas, que no saben cómo empezar a retomar la vida que parece que se les está yendo entre las manos. Señor, obra con misericordia, como solo tú sabes hacerlo. Y Señor, también aquellas personas que aún no te conocen. Señor, abre sus ojos.
para que ellos puedan ver que Cristo es mejor. Te amamos, Señor, y ayúdanos a amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Amén.